Dios te bendiga, bienvenido a Esto No es un Show. Una vez más estamos aquí grabando desde Alpha Studio un nuevo contenido el cual te va a edificar y queremos darle la bienvenida a este elenco, señores, un aplauso, el cual se está poniendo más interesante cada día. Venimos en este 2024 arreciando fuertemente con mucho contenido el cual va a edificar tu vida. Te pedimos que le dé like, comparta este video porque se va a tratar de algo muy interesante. Como lo ven ahí en la miniatura, se va a tratar de la iglesia en la antigüedad y la iglesia moderna. Este es un tema un poco controversial porque se hace mucha comparación entre las dos posiciones de la iglesia en su antigüedad y la iglesia moderna. Pero hoy vamos a sacarte de muchas lagunas, de muchas dudas que tengas. Tenemos un elenco aquí capacitado para así exponer y debatir algunos puntos, el cual muchos cristianos se hacen mucha pregunta si era mejor antes la iglesia o ahora que es moderna. Entonces vamos a comenzar hablando de que vamos a tratar la iglesia en su antigüedad desde nuestro punto de vista, como crecimos, no de la iglesia de su Pablo. Antigüedad fuera de que la iglesia de Pablo, de qué sé yo qué. Olvídense de eso, que ya ustedes se saben toda esa historia. Vamos a tratar de la iglesia viva que vivimos nosotros, que como crecimos no hace tanto tiempo, pero en realidad hay algo muy interesante en hablar de eso porque nos da a entender muchas cosas y nos pone en balanza de que si, por ejemplo, cosas han cambiado en la iglesia o no ha cambiado nada o estamos en lo mismo todo el tiempo. Entonces vamos a debatir ese tema y quiero empezar hablando de que la iglesia sí ha cambiado bastante. La iglesia ha cambiado desde cuando crecimos hasta ahora, ha cambiado rotundamente y muchos cristianos, créanme, que quieren mejor y prefieren la iglesia moderna que la iglesia en su antigüedad, porque yo recuerdo que la iglesia en su antigüedad, bueno, tiene su ventaja y desventaja. Hablando de lo que es ventaja, por ejemplo, yo recuerdo que las congregaciones hacían matutinos, hacían silicio, que ahora no se hace, nadie duerme en el piso. Está feo esto para la foto. Entonces buscaban más a Dios. La gente, cuando había un culto de oración, era llena la iglesia. Ahora mismo tú haces un culto de oración y solamente está el pastor y los hijos. Entonces, por esa parte, era una ventaja rotundamente la iglesia en su antigüedad. Ahora, la desventaja, para que más para adelante sigamos abundando, la desventaja era que yo pienso que en la antigüedad los ministros eran más fuertes que ahora, en el sentido que eran más religiosos. Antes los ministros se iban al extremo. Tú no te podías poner un poloché con cuello, sino tenía que ser una camisa hasta el cuello. Tenía que ponerte corbata, como yo estoy vestido ahora, más o menos. Aunque para ellos yo estoy un poco moderno por los lentes, pero es más o menos así lo que se buscaba anteriormente, ¿entiendes? Entonces, el sistema ha cambiado demasiado. Y yo quiero que los panelistas que se encuentran aquí, que tenemos, señores, a nuestra hermana Jocabet, aquí que también va a participar con nosotros, expongan desde su punto de vista la ventaja y desventaja que tenía la iglesia en su antigüedad. Más para adelante vamos a estar hablando de la iglesia moderna. Vamos a ver. Bueno, para mí, en primer lugar, nosotros como creyentes, siempre nuestro enfoque debe ser que la iglesia es de Cristo. La iglesia no es mía, la iglesia no es suya. En los tiempos de antes, en mi tiempo de antes, la gente, yo diría, tenía esta responsabilidad, podemos decir. La gente no era verdad que te iba a pasar una semana sin ir a la iglesia. La gente buscaba, sea como fuera, tuviera que caminar, estuviera lloviendo, que eso es algo que nosotros estamos viendo, estuvieran hasta enfermos. La gente consideraba que la iglesia era un lugar que tenían obligatoriamente que asistir. Y eso era una ventaja que podíamos ver. Inmediatamente nosotros pisamos la pandemia, se nos enseñó otro estilo de evangelio. ¿Cuál fue el otro estilo? Que, bueno y no, que se podía ver un mensaje en YouTube y tú te ibas a salvar.
que en ese tiempo eso no existía. Nosotros entendíamos que la congregación era obligatoria. Entonces, eso fueron una de las, ¿cómo diría? Era una ventaja y muy buena porque la gente estaba dispuesta a sacrificarse para llevar salvación a otras, si lo miramos desde ese punto. La gente se sacrificaba por ir a las cárceles, la gente se sacrificaba por ir a los hospitales, se sacrificaba por ir diríamos, a predicar a los campos, podemos ver cómo uno se trasladaba de un lugar a otro para llevarle la palabra de Dios. Esa es una ventaja que yo veo. Ahora bien, una desventaja, como también decía Dosomi, ¿cuál era? El desconocimiento en muchas áreas de la palabra de Dios. Uh-huh. Que a veces llegaba Kirby y me decía a mí que el jugar pelota es pecado. Llegaba Kirby con estas teorías cuando realmente no se analizaba qué es pecado. Pecado es lo que desagrada a Dios. Lo que desagrada a Dios, no lo que me desagrada a mí. O sea, en todo el aspecto, porque hay cosas que a mí no me gustan y no indica que sean malas. Uh-huh. Pero que a mí no me gusta. Ejemplo, nos ponemos en género de música. Todos los que estamos aquí, toditos tenemos un género diferente. Porque es nuestro gusto, pero no, como te digo, en los tiempos de antes se tomaban algunas cuantas cosas que, como decía Dosomi, sí se llevaban al extremo. Ahora bien, ahora hay cosas que se han deliberado un poco, pero también llevarla al otro extremo también es malo. Que para mí eso es algo que siempre va a tener su... Sí, algo, mira, que realmente, mira, y tú dijiste algo muy importante ahí, para el ser humano, perdón, para Dios... Y para el ser humano es otra cosa muy distinta, porque es que ese es el problema, donde están las desventajas de la iglesia en su antigüedad, que muchos ministros tomaban las congregaciones como que eran de ellos, ¿entienden? Eran tan posesivos que tu vida personal, para ellos tú tenías que declarársela. Tú tenías como si fuera a declarar bienes, tú tenías que declararle tu vida personal para ver ellos tu capacidad espiritual de cómo tú te conducías. Es decir, mucha gente en su antigüedad investigaba y mandaba detectives cristianos atrás de los hermanos, atrás de los hermanos para averiguar en qué está fulano, si no tenía par de gente en la iglesia que le comunicaban al pastor, mira, tú sabías que yo vi fulano allí. Y, ajá, sí, síguelo chequeando para que me traigan más informaciones. Esa es la desventaja que tenía en su totalidad la iglesia en su antigüedad con relación a que si ellos decían que era negro, aún sin dejarse conducir por Dios. Porque ese es el problema. Cuando la iglesia deja de conducirse por Dios y se conduce por su propia capacidad, ahí es que cometen los errores. Ahí es que muchos cristianos hoy no son cristianos porque lo azotaron tanto en la congregación y le dijeron tanta cosa fea por defectos o cosas que tenía, que realmente hoy están frustrados y no quieren volver a la congregación. Pero la iglesia en su antigüedad, no todas hicieron un buen papel con relación a la capacitación. Ahora mismo casi la gente no se capacita de la palabra de Dios. Antes no. Antes cuando hacían un retiro o hacían una conferencia o algo, la gente asistía. Si tenía que dejar el trabajo, iba a su conferencia para capacitarse. Antes los concilios tenían su capacitación y los institutos vivían llenos. Ya no hay instituto nada más que con 3 gente. No hay más gente buscando la palabra de Dios. No, los días de estudio bíblico, tú te das cuenta. Sí, exactamente. Gente, el desinterés que hay de la palabra de Dios. El desinterés. Que nosotros vemos a diario. O sea, cuando tú vas a diferentes iglesias, tú te das cuenta, ejemplo, el día de estudio bíblico. O no, tú le preguntas a todo creyente, ¿quién lee la Biblia por lo menos una vez a la semana? Yo no te voy a preguntar quién la lee diario, pero ¿quién la lee una vez a la semana? Que eso es algo exageradamente está mal. ¿Por qué? Porque se supone que si la Biblia es el mapa que nos va a llevar al cielo, ¿cómo vamos a llegar al cielo si ni siquiera tenemos la menor idea de qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo yo decir esto es o no es de Dios si yo no sé qué es lo que la Biblia está diciendo? Entonces ahí es cuando nosotros caemos en adivinanza, en adivinación, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es la adivinación? Bueno, esto se ve bien, ¿será de Dios? O, bueno, yo creo que esto no es de Dios, pero lo determinamos nosotros mismos. Comenzamos a adivinar porque no tenemos ni la menor idea de qué dice la Biblia. Entonces ahí es cuando nosotros, y mira, ahora ayer he visto varios casos ya de personas que se convierten, no tienen iglesia, no tienen un pastor y ya son pastores. Sí, exacto.
ya son pastores, forman la iglesia a su estilo como ellos le está dando la voluntad, pero no tienen la menor idea de los requisitos que un pastor necesita para ser pastor. Exacto. No un pastor, un líder. La Biblia tiene requisitos. Ejemplo, que el que dice, el que no sabe gobernar bien su casa, que no es verdad que el que no sabe dirigir su casa puede dirigir la casa de Dios. La ajena, no. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia directamente, ¿qué dice la Biblia? Entonces, eso es algo que está pasando ahora. Cuando nos vamos directamente a la Biblia, decimos, no, pero aquí hay un problema. Hay un liqueo, hay un problema feo en el día de hoy. Hay un problema feo. Sí. Porque entonces oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando agarramos, no es mi pensar, porque la iglesia es lo único que no va ni lo que tú opinas. No importa lo que usted opine, mi hermano. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que ahí es cuando eso se ha perdido. De 1000 miembros, yo digo hoy, el que se ponga un jaque amarillo se va para el cielo. Hay 15 que dicen amén. Hay otros que se quedan callados, que también están diciendo amén porque se quedaron callados. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen idea si es verdad que la Biblia dice eso. Entonces, Exacto. hemos enseñado a los miembros a protestar, pero no le hemos enseñado a que todos tenemos el manual todito, pero ninguno queremos leerlo. Que eso es algo que estamos viendo ahora. No, y eso hace, Joca, también que se pierda la relación entre Dios y el cristiano. Ahí es que vamos. Porque, por ejemplo, yo no puedo amar a alguien si ni siquiera lo conozco. Para yo amar a alguien tengo que conocerlo. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios? Es a través de su palabra, porque Dios es la palabra es Dios. Entonces, esto es lo que me dice a mí, la palabra es lo que me dice a mí quién es Dios. Entonces, para yo amar a Dios, tengo que estudiar la palabra. Y la misma palabra me manda a que la estudie. Porque dice escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Entonces, es estudiar la palabra para poder conocer a Dios. Y lo que va a mantener a un cristiano de pie es lo que aprende en la palabra. Porque ¿cómo se va a sostener si no conoce nada? Ese es el fundamento. Entonces, si no tiene ese fundamento, olvídate que no va a echar raíces dentro del evangelio, dentro de su vida cristiana, porque no está. Ahora, hay algo sí en cuanto a lo que es la iglesia antigua, que me gusta mucho esa parte. En la iglesia antigua se esforzaba mucho la gente por aprender de la palabra, por cumplir con el ayuno, la oración. Ahora casi todo es mecánico. Pero, ¿qué ha traído todo esto a los últimos tiempos? Es un asunto cultural lo que ha arrastrado todo eso. En la iglesia antigua usábamos una forma cultural para nosotros mantener la esencia de lo que es el evangelio. Ahora bien, en la nueva generación está la misma, otro tipo de cultura, ¿entiendes? Para nosotros también llevar el evangelio. Pero ¿qué pasa con esto? Que hay algo que no se puede perder y se llama la esencia del evangelio. El evangelio no puede perder su enfoque, ¿entiendes? Porque no es un asunto de fondo, es un asunto de forma. El evangelio tiene que seguir con su enfoque, aunque cambie la forma. Porque anteriormente nosotros no utilizábamos este aparato para nada. Este aparato vine yo a utilizarlo ya después que tenía como 40 años. Entonces, como yo no tenía el aparato, yo tenía mi libro donde leía y estudiaba mi palabra. Pero ahora la nueva generación lo que utiliza es esto. ¿Qué vamos a hacer? Estudiarla en él, porque tenemos que buscar una estrategia de que esta nueva generación también conozca la palabra sin perder la esencia del evangelio. Y lo que le estamos tratando de dar es forma, pero sin perder la esencia, darle forma, porque no podemos seguir con la forma antigua porque aburre a los jóvenes, a los adolescentes. Cuando tú le vas a un adolescente con una cosa de esas antiguas a la iglesia, se sienta por este estilo, porque no le interesa, no le llama la atención
lo que se está tratando. Entonces, ¿qué hay que buscar? Una estrategia, una manera de cómo llegarle a esa nueva generación, aunque sea a través de las redes, aunque sea a través de lo que sea, pero hay que tratar de llegarle, porque si nosotros no hacemos un esfuerzo por llegar a esa nueva generación y que ellos se empapen del conocimiento de la palabra, lo que vamos a tener es una iglesia muerta. Entonces, hay que buscar un asunto de fondo, no un asunto de forma, no de fondo, porque el evangelio jamás puede perder su esencia de evangelio, sino la forma en cómo vamos a seguir llevando ese evangelio a esta nueva generación. Y me gustaba mucho la forma antigua, pero hemos llegado ya a una forma cultural en los últimos tiempos que tenemos que obligatoriamente buscar una relación entre que esta nueva cultura y lo que es el evangelio sin que él pierda su esencia. Hay que buscar la manera de cómo predicar, de cómo aprender. Y yo creo que cada líder de iglesia, cada pastor tiene que sentarse a hacer un análisis de lo que se va a hacer para poder mantener a esta nueva generación y que esta nueva generación se sienta comprometido con su vida espiritual, que le llegue el mensaje en sí y que pueda cambiar su vida y atraer a otros jóvenes que también están por la calle sin conocimiento de la palabra, pero que hay que buscar la forma. Es como una historia de una señora que ella se levanta un día de mañana y ella dice, bueno, yo hoy voy a cambiar los muebles, pero para otro lugar. Y voy a cambiar la cama, voy a cambiar la mesa. Y luego que lo cambia, se queda observando y dice, bueno, he cambiado los muebles, he cambiado la mesa, pero mi casa será mi casa. O sea que su casa iba a ser su casa sin importar el lugar donde ella ponga la mesa y sin importar el lugar donde ella ponga los muebles. Su casa no perdió su esencia de su casa, aunque haya cambiado los muebles. Eso tiene que hacer hoy la iglesia moderna, la iglesia de los últimos tiempos. Cambiar las estrategias, cambiar la forma para poderse mantener viva, porque de lo contrario moriría. Así es, señores, mira. Han cambiado tantas cosas del tiempo de hace unos 10 años para acá que a veces uno se sorprende con ciertas cosas que han cambiado porque, mira, aún así yo pienso que la iglesia en su antigüedad no se ha adaptado al tiempo moderno. Le es muy difícil adaptarse al tiempo moderno y eso es algo grave porque como estaba hablando Kirsi, la iglesia si no se adapta a esto que está viviendo, vamos a perder mucha juventud, vamos a perder muchos adolescentes porque no se han actualizado. Yo pienso que la iglesia que creció hace unos 10 años o 20 años atrás, no, en su mayoría no se han actualizado porque ellos piensan que el evangelio es cultural, porque piensan que el evangelio tiene que ver mucho con la sociedad en sí, por la apariencia, no sé si me doy a entender. Entonces, no le tienen miedo a esa juventud que ellos quieren buscar a Dios, pero quieren buscar a Dios de una forma que ellos sienten que necesitan como algo diferente. A un joven ahora mismo, a esta altura de juego, tú no le puedes meter 3 días de ayuno, 4 de un fuetazo, porque él va a correr de la iglesia. Sí, él va a correr de la iglesia. Tú no puedes a un joven agarrarlo y decirle, métete conmigo de silicio 1 semana o 2 semanas. Él no va a resistir eso. Tú tienes que buscar estrategia de cómo hacerle llegar la palabra de Dios a ese joven para que él pueda mantenerse en el evangelio. Porque esto hay que tener un control. Mira, ¿cómo hay que tener un control? Hay que tener un control en el sentido, no sé si se acuerdan de muchos jóvenes y muchas personas que se convertían en la iglesia y eso era un fuego terrible. Duraban 1 mes, 2 meses y tú decías, wow, pero este hombre yo no sé qué es lo que tiene, prendido en candela que anda todo el tiempo. Y samaramaná y qué sé yo qué, hablando en lengua todo el tiempo. Ese hombre está buscando a otro nivel. Y cuando después, a los 2 meses, te decían, pero fulanito yo lo vi con una fría en la esquina, en el colmadón. ¿Cómo?
¿A fulanito? No, tú estás relajando. Pero es por lo mismo, porque le vendieron un evangelio demasiado agresivo. Le vendieron un evangelio que si tú no hablabas en lengua a los 10 días, tú no estabas buscando a Dios. Que si tú, por ejemplo, no danzabas a la semana, tú no estabas buscando a Dios. Que si, por ejemplo, tú no salías a predicar ya al mes, ya para ello tú eras obsoleto. Entonces, eso hace daño en el evangelio. ¿Por qué? Porque no te da la capacitación suficiente para tú mantenerte en el evangelio. Por ejemplo, ¿por qué nosotros hoy en día permanecemos en el evangelio? Primero, la misericordia de Dios. Segundo, cómo se nos inculcó el evangelio a nosotros. Había un balance, ¿entiendes? Había un balance. Aunque nos llevaban a diario a la iglesia, había un balance. Porque que el problema es que cuando tú, por ejemplo, a un niño que está empezando a caminar, tú siempre lo sueltas y no lo agarras de vez en cuando, el pobre niño va a tener moretones por todos lados porque él se va a caer mucho. Es decir, tú tienes que tener un balance con él, de vez en cuando agarrarlo y enseñarle cosas. Y el problema de la antigüedad era que soltaba a la gente para los montes una semana, 2 semanas para los montes a buscar a Dios, pero ellos realmente no tenían la herramienta suficiente para saber buscar a Dios. Porque no es de que tú vas a orar 3 horas. A Dios no le interesa que tú ores 3 horas. A Dios le interesa algo sincero, aunque sea de 30 segundos. ¿Entiendes? Entonces, eso era el problema, la desventaja que tenía la iglesia en su antigüedad. Que ellos, por ejemplo, querían que tú hoy te conviertas y mañana tú fueras un gran predicador. Ahora bien, es llevar un balance. O sea, dice la Biblia, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. A veces uno tiene que llevar el balance de que en los tiempos de antes se llevaba, diríamos, tú hacías tu ayuno, tu oración y tus cosas, pero al final tú tenías que llevar el balance, podemos decir, de esa genuinidad, ese verdadero encuentro con el Señor. Es bonito tú encontrarte con esa chispa, todo ese fuego, ministración y todo eso, pero tú tienes una relación personal con Dios, que ahí es donde se debe llevar, que al final del día, eso fue lo que se enseñó al principio en la Biblia. Esa relación genuina con Dios, que tú tuvieras esa relación. Entonces, cuando tú tienes esa relación con Dios, X, Y razón, X, Y forma, X, Y lugar, no importaba. ¿Por qué? Porque al final del día tú entendías que era entre tú y Dios. Amén. Así y es. eso era lo importante. Ahora, la iglesia moderna, que ahí yo pienso que los ministros allá en el fondo, los ministros van a fluir ahora. La iglesia moderna, pues somos jóvenes modernos en este tiempo. Somos cristianos, pero somos jóvenes modernos porque no somos tan antiguos, ¿entiendes? Ahí los ministros van a fluir ahora. La iglesia moderna, mano Kirby. Sí, pero antes de que Kirby, Sí. diga, comience a hacer su A fluir. Hay algo que yo quiero decir en relación para que se entienda un poquito lo que es la iglesia antigua y lo que es la iglesia moderna. Cuando nosotros hablamos de iglesia moderna, no estamos diciendo que hemos permitido que ciertas cosas entren dentro de la iglesia. No, imposible. Para que mucha persona no vaya a irse por el lado de tantas cosas que se practican hoy en día, que nosotros mismos lo vemos dentro de las iglesias. Estamos hablando de la forma en que antes las personas predicaban el evangelio y enseñaban el evangelio a como lo hacen ahora. No es una iglesia, porque nosotros no estamos llamados a modernizarnos, estamos llamados a santificarnos. Exacto. Entonces, al estar llamados a santificarnos, tanto moderno como antiguo, todos tenemos que ser llamados a la santidad. Ese el asunto, el fondo del todo. Sí, es muy buena aclaración, exacto, muy buena aclaración. Pero esta modernidad, no estamos hablando de esta modernidad de aquellos que se suben al altar, que tienen tal o cual pintalabio o un cabello de tal forma. No estamos hablando de ese tipo de modernidad. Estamos hablando de cómo predicar el evangelio en la iglesia de los últimos tiempos y cómo se hacía en los tiempos antiguos. Exactamente, y muy buena aclaración para los que nos están viendo. Le pedimos que le dé like a este video porque, para que no se malinterprete, hablamos de iglesia en su antigüedad y iglesia moderna en el sentido de la forma como tú estabas hablando, porque no es que estamos apoyando libertinaje, de qué sé yo, que no piense eso, sino que estamos haciendo la comparación de cómo se buscaba a Dios y cómo se busca ahora, cómo la gente
ha tomado la iglesia ahora y cómo se tomó en su antigüedad. Entonces, para seguir fluyendo con este mismo tema, hermano Kirby, ¿cómo usted cree que Jesús predicaría en este tiempo moderno? Bueno, ¿cómo Jesús predicaría en este tiempo? Mira, como estaba hablando Kilsey hace un momento sobre cómo cambiar las formas y no la esencia, yo pienso en que si nos vamos a la iglesia antigua, yo pienso que ahora mismo la iglesia antigua quedaría obsoleta en cuanto a hacer un evangelismo grande que pudiera alcanzar la vida de la juventud. Piensa bien, porque hay muchos ministros ahí que son de la antigüedad que te están viendo y puede herir sus sentimientos. Bueno, no, yo no lo estoy diciendo como que ellos lo estaban haciendo mal. Tal vez en ese momento funcionó. En ese momento funcionaba porque las cosas eran diferentes en ese momento. Sí. Pero en este momento todo es mucho, pero muy diferente. Incluso en los últimos 5 años las cosas han cambiado de una forma que 10 años atrás muchísimas cosas nosotros no pensábamos que iban a estar ahora mismo. Por ejemplo, nosotros como estamos aquí ahora mismo, esto hace 5 años no tenía la fluidez que tiene ahora. ¿Me entiendes? Yo pienso que Jesús en este momento, si estuviera predicando, estuviera sentado aquí en un panel. Un podcast. En Alfa Estudio, estuviera aquí en Alfa Estudio fluyendo. Literal. Porque si nosotros nos vamos a la iglesia antigua tenía algo que no tiene la iglesia ahora, que es el alcance. Siempre se predicaba en tu comunidad, pero no se salía de ahí, ¿me entiendes? Era como la misma iglesia y se envolvía en lo mismo de la misma iglesia, en la misma iglesia. Incluso era raro tú ves como gente nueva. Era muy raro ver gente nueva en la iglesia en esos tiempos. Pero cosas que se han... Cuando fue buena la aclaración que Kilsey estaba dando de que estamos hablando de la iglesia hoy en día y la iglesia hace un tiempo. No estamos hablando de las iglesias que se han salido del enfoque, como se aclaró, sino de la iglesia que han cambiado la forma. Es lo que nosotros estamos hablando ahora. Yo pienso que el evangelio antes hacía tanta como juzgaba tanto y hacía tanta cosa que mucha gente se perdió, se fue de la iglesia por cosas que en verdad se descubrimos con el tiempo. Y cuando yo mismo vi cosas que no, cuando yo era pequeño, que ahora la veo y digo, wow, pero mira, si yo había leído eso en la Biblia, en ese tiempo, yo le había dicho a fulano que no, que eso no era algo malo lo que yo estaba haciendo. ¿Me entiendes? La iglesia se perdía por falta de entendimiento, como decía Jocabé. Era lo que dijera, lo que dijeran los diáconos, lo que dijera el pastor, pero la gente se preocupaba más por escuchar el mensaje y oír el mensaje que por irse a la Biblia ellos mismos y estudiar. Ahora mismo me encanta algo que hay muchas fuentes de tú ir a buscar informaciones, muchos libros, muchas cosas, muchos videos. Por ejemplo, este mismo podcast que nosotros estamos haciendo puede aclararle ideas a alguien. Pero en ese tiempo era todo como estaba diciendo los homies. Si decían que era así, era así. Y en verdad eran muchísimas cosas de esas. Eran cosas que lo sentía esa persona y no que lo decía la Biblia ni nada de eso. Si la pregunta es si Jesús estuviera predicando en este momento, estuviera en las redes sociales, Jesús estuviera aquí y como que él se estaba diciendo, cambiaría la forma de cómo llegarle a la juventud. Porque la iglesia antigua, en verdad, ahora mismo no es que perdió su función totalmente, pero si no cambia la forma, en verdad va a seguir con la misma gente que de todo el tiempo y nunca va a crecer. Claro, es así. Mira, ampliando sobre ese tema, entrando a la iglesia moderna y de lo que tú estás hablando, de que si Jesús tuviera en este tiempo, estuviera en las redes sociales, porque las redes sociales han brindado mucha facilidad a la iglesia si lo sabe utilizar.
o si lo utilizan, muchas iglesias que no utilizan redes sociales ahora mismo en pleno siglo XXI. No sé por qué, pero no la utilizan. Pero es una ventaja la tecnología porque nos conecta con personas de China, de Ecuador, de otros países que quizás yo realmente o no tengo el tiempo suficiente para ir allá, o Dios no me ha mandado a ir allá, pero tengo que predicar y yo utilizo la herramienta de las redes sociales, y hoy en día muchas personas a través de estos medios se han entregado a Dios y han podido cambiar su vida. Hay gente que le ha cambiado un simple momento escuchar una prédica en las redes sociales o una canción o lo que sea, que en antes era muy escaso que la gente usara redes sociales, porque cuando inició esto de las redes sociales, de una vez las iglesias tomaron carta en el asunto, y cuando viene a ver, si tú sacabas un Facebook, tú fácilmente te ponían disciplina. Si sacabas un canal de YouTube, lo que sea, tú eras del diablo. Para ellos tú no eras cristiano. Y hoy en día esa gente ven que estos medios tecnológicos han sido tan útiles que por esta vía ellos pueden predicar más fácil. Realmente es que llegue la palabra de Dios, y muchas veces llega más clara. Porque, por ejemplo, este podcast lo puede reproducir una persona cuantas veces quiera y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Pero si yo voy de misiones, tal vez me pueden escuchar una sola vez una persona. Y la palabra tal vez no se quede tanto. La semilla es sembrada, pero obviamente uno necesita muchas veces leer la palabra de Dios varias veces, escuchar una prédica para que se te quede el mensaje en sí. Entonces, yo pienso también que para este tiempo Jesús estuviera obviamente en las calles, obviamente utilizando la tecnología a su favor para así que más personas se conviertan. Ahora, una de las desventajas de la iglesia moderna es que ha permitido que entre muchas cosas a la congregación que realmente hacen daño. Eso no es negable. Hay muchas cosas que ha permitido la iglesia moderna que hacen que el cristiano muchas veces no tome la cosa muy en serio, que el cristiano se desacate, como dicen por ahí, y que ya no valore tanto la consagración, no valore tanto el buscar a Dios, hacer un ayuno, porque ya el ayuno se hace con energizante, se hace con, ya no se hace con lechuga, sino que se hace con proteína, con barras de proteína, que eso no es un ayuno, señores, eso no es un ayuno. Se hace con un McDonald's en la mañana, con un cafecito. Pero antes, en la iglesia antigua, los ayunos realmente se hacían sin nada. Señores, no podían ni beber agua. Si usted bebía agua antes, usted estaba en pecado. Usted no estaba ayunando nada. Usted tenía era que su cuerpo machacarlo y sacrificarlo para que pueda ese holocausto ser agradable ante Dios. Ahora bien, la modernización tiene un balance. Yo estoy en el medio de los dos. Yo no soy ni tan antiguo ni tampoco tan moderno. ¿Tú me entiendes? Bueno, porque yo diría que al final del día, lo moderno, estamos hablando de cámara, estamos hablando de redes, sí, estamos hablando de todo sí. eso. Yo diría que todo al final del día tú lo que tienes que poner en la palabra de Dios. Si está Amén. bien y beneficia a la iglesia, beneficia el crecimiento, la expansión del evangelio. En el tiempo de Jesús, hubo un momento que Jesús predicó de una barca, porque se le hacía más fácil. ¿Cómo Jesús predicaba? Parado. Jesús predicaba sentado. Gran parte de las veces, tú sabes. Tú lo que tienes que buscar es la facilidad de que el evangelio pueda expandirse con el cuidado de no agregar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que distorsionan la esencia de lo que es la palabra, de lo que es el Espíritu Santo. Que no distorsione el Espíritu Santo, que se pueda, ejemplo, ahora mismo estamos modernos, estamos con micrófono, estamos con cámara, esto está pasando por YouTube, todo eso está moderno. Pero ahora mismo, mirar que no distorsione lo que es la palabra de Dios, lo que es el verdadero enfoque que es Cristo. Oye, exacto. Estamos modernos, pero Dios sabía que esta modernidad iba a llegar. Permitió que llegara y que se quedara, porque hay una parte en la Biblia que dice que el evangelio tenía que ser predicado hasta los confines de la tierra. Entonces, si yo no puedo ir hasta los confines de la tierra a través de un avión, de un viaje a otro país, y que no puedo andar al mundo entero predicando el evangelio, tenía que crear Dios una forma de cómo llegar esa palabra al mundo entero. Y esa palabra a través de esta vía,
pues llega al mundo entero, porque no había otra vía de cómo llegar. Y dice que el evangelio tenía que ser predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, esta fue la forma que Dios permitió para que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. En el 2019, 2020, 21 y hasta el 23, 24 también, estuvimos nosotros aislados, separados de la relación social, y utilizábamos medios para nosotros seguir adorando a Dios. Lo hacíamos vía Zoom y seguíamos adorando a Dios. Por eso fue que yo ahorita le dije que no se trata de fondo, sino de forma. Ve, sin que pierda el evangelio su esencia. Las redes sociales fueron permitidas por Dios porque es la manera de cómo llegar. Yo ahora mismo no puedo estar en el África predicando, pero un africano puede sintonizarme en YouTube y puede escuchar lo que yo estoy hablando. Entonces, Dios creó esto para que llegara el evangelio hasta lo último de la tierra. Y estamos ya en los últimos tiempos, y por eso fue pensando en los últimos tiempos que esa palabra tenía que llegar a toda parte en el mundo, y era la vía más viable, más segura y más clara de cómo llegar. Y Dios permitió que eso se creara. Y es así. Bueno, yo creo que al igual que el jardín del Edén, Dios lo creó, pero el diablo entró también. O sea, no podemos obviar la parte de que, o sea, al igual que se ha promovido el evangelio, el rating de pornografía en este tiempo es una cosa terrible. O sea, los ratings de tantas cosas malas que se han utilizado por el mismo medio, que ahí es que yo sé que mucha gente lo descarta y tienen su razón. Pero todo al final del día, ejemplo, en la iglesia va personas buenas, bueno, todos somos pecadores. Todos hemos sido limpiados por Dios y por gracia, pero al final del día somos todos reunidos al mismo tiempo. Vamos todos al mismo servicio y toditos no entendemos lo mismo. Hay mucha gente que ni atiende de lo que se está diciendo, hay otro que ni sabe si se cantó. Amén. Y estamos toditos sentados en el mismo banco. Entonces es lo mismo. Entonces el que... Sí, perdón, Joca. Hay gente durmiendo y otro de pie. Perdón, Joca. Yo me estaba refiriendo a que estos medios lo estamos utilizando ahora mismo para llevar la palabra yo sé. A todo el mundo. Pero no todo el mundo lo utiliza para llevar esa palabra. Y era lo que tú decías ahorita. Que Dios hizo al hombre en el huerto del Edén y el enemigo entró al huerto. Entonces, eso lo sabemos, que se utilizan para muchas cosas, pero nosotros no lo estamos utilizando para eso, nosotros lo estamos utilizando para lo correcto, para lo que Dios quiere. No, yo sé, pero que yo sé que hay muchas iglesias, o sea, que ahora todavía quedan iglesias. Bueno, hay muchas que ya se han tirado, pero hay muchas iglesias que todavía quedan, que, como te digo, rechazan algunas cuantas cosas, algunas cuantas que en sí lo que son medios para facilitar el evangelio. Que no son términos de que se usa moderno, pero la palabra moderna la gente la tiene como mala. ¿Qué es moderno? Moderno es un micrófono, moderno es, ejemplo, ya los vehículos no utilizan combustible, ya se está usando eso es modernidad, que al final no está de que tan mal. Pero como siempre, lo que Dios puede utilizar para bien, el enemigo lo puede utilizar para mal, siendo la misma cosa. Eso es así. Mira, yo creo que la iglesia moderna en los avances que ha tenido han sido a favor del evangelio. No podemos tampoco obviar que hay una parte que obviamente se ha modernizado demasiado, vamos a decir. Se ha desenfocado. Se ha modernizado demasiado. O sea, se ha salido de lo que es el evangelio puro. Entonces, nosotros tenemos que pensar y analizar en que todo va de mal en peor, como dice la Biblia. Ahora bien, Dios permitió, como dijeron anteriormente, de que la tecnología llegara en los tiempos modernos. Ahora nosotros tenemos que saber utilizar eso. Nosotros como iglesia tenemos que saber utilizar esa herramienta para bendición. Yo siempre pongo el ejemplo de un cuchillo que la gente lo puede utilizar para bien o para mal. La herramienta están para la iglesia seguir avanzando. Pero hay muchas iglesias, vuelvo y repito, que en el siglo XXI no utilizan esas herramientas porque piensan que eso o no proviene de Dios o que eso lo va a hacer perderse o que realmente eso es del diablo. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que mandarle un mensaje
a esas congregaciones de que Dios permitió que entrara la tecnología, porque mira como dijo Kirsi, en un tiempo de la pandemia, la iglesia que no utilizó tecnología se fue a pique, como dicen. ¿Por dónde predicaban? No había otra cosa que no sea la tecnología. Se encerraron y no dieron culto nunca. Toda la iglesia que no utilizaron la tecnología perecieron en su totalidad. Toda la iglesia hoy en día no existen esa iglesia que no utilizaron la tecnología, porque los hermanos sí cerraron muchas iglesias. Los hermanos se conectaban entonces en otra congregación a través de Zoom, a través de Facebook Live, y entonces ya se acostumbraron tanto a otra congregación que se fueron, lamentablemente. Porque nosotros como cristianos tenemos que saber de que la iglesia, sin perder la pureza del evangelio, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes hacer muchas cosas porque, por ejemplo, para que el mundo sea predicado, yo no tengo ahora mismo la facilidad de irme a Siria a predicar. No tengo la facilidad de irme a Ecuador. Otros la tienen, pero a través de la tecnología yo puedo enviar una bendición de un cachap, un cel, lo que sea. Puedo ayudar a una persona que esté en necesidad en ese pueblo o lo que sea. Y es a través de la tecnología. Y entrando en ese tema de relación versus religión, mira, hay mucha gente que busca a Dios como en la antigüedad por diferentes formas. Muchos lo buscan por relación, otros lo buscan por religión. Y hay muchas iglesias que realmente idolatran muchas cosas que entran en la religiosidad. En el tiempo antiguo, para tú subir, por ejemplo, al púlpito de una iglesia, el altar, tú tenías que estar bien consagrado. Tú tenías realmente que tener una trayectoria limpia en su totalidad. Que vemos que en el tiempo ya antiguo, un sacerdote lo entraban con una soga por si caía muerto, estaba en pecado, jalarlo por ahí mismo. Pero en la antigüedad también te hacían un background. Le preguntaban a los familiares, mandaban gente a preguntar cómo era tu conducta con tu vida cotidiana para tú poder predicar o tener una oportunidad. Que hoy en día una persona se convierte, no dejan que se procese, que le entre su proceso, ni que se liberte, ni que nada. Y ya el otro día está con un micrófono predicando, aún sin leer la palabra. Eso es lo malo que tiene la iglesia moderna, que le da tanto acceso a la cosa que la gente ni siquiera se capacita para obtener una oportunidad. En la iglesia antigua también algo que yo observaba es que los pastores, si sabían que algún músico o alguien había cometido cualquier falta, lo bajaban y le decían, no, usted no puede estar ahí, bájese y quédese ahí hasta que usted se consagre. Si es posible, le ponían su disciplina para que esa persona pidiera perdón a Dios y volviera de nuevo a estar apto para ejercer su función dentro de la iglesia. Y eso creo que no se puede perder, eso tiene que seguir todavía aunque estemos en los tiempos modernos, porque si una persona se sube al púlpito a tocar un instrumento, creemos que debe estar bien delante de Dios para tocar ese instrumento, porque él está haciendo una adoración a Dios. Sí, pero ya no se busca por eso, se busca por el talento. Para que esa adoración llegue al oído de Dios y al trono de su gracia, yo entiendo que debe estar bien. Sí, tú entiendes, a lo que me refiero es de que la iglesia ya casi no investiga sobre esa persona, entonces lo buscamos más por el talento que tiene que por lo que porta de parte de Dios. Entonces ahí es que cometemos el error de subir a una persona que ni siquiera está preparado para tener una oportunidad, ni siquiera está preparado para enseñar a otros, porque es nuevo, ¿entiendes? No se ha capacitado todavía. Entonces la iglesia moderna lo que hace es que para que no se vaya de la iglesia o para que esto, porque toca bien, vamos a mantenerlo aquí y qué sé yo qué, y que vamos a pasarle un paño tibio. Eso es la gran diferencia entre la iglesia antigua y la iglesia moderna. Antes tú tenías que estar bautizado, tú tenías que dar testimonio, tenías que dar fruto para tú poder tener una oportunidad en la iglesia. Si no, lamentablemente te quedaba en la banca. Yo digo que para tú tomar un micrófono, tú tienes que tener para dar. Tú no das lo que tú no tienes.
O sea, cuando nosotros nos paramos y vamos a un lugar y vamos a dar a Dios, yo tengo que tener al Señor. Yo no puedo, con una reputación cuestionable, pararme ante un público que yo le fallé a aquel, yo no puedo mirar a aquel no me puede ver parándome. Esto es un problema que muy serio, lamentablemente. Nosotros no es que salgan de que por investigarme, porque una cosa... Aún Jesús en un tiempo dijo, ¿qué dice la gente de mí? Jesús se paraba en un sitio, pero por su reputación llegaban miles de personas escuchando. Exactamente. Claro. Lamentablemente ahora hay gente grabando en vivo y bueno, ahí hay problema. Oye, que en un en vivo no puedan ni siquiera grabar. Porque no tienen podemos decir, no tienen una moral. No. No han vivido una vida, porque usted no es que tiene que andar con la aureola ahí arriba, pero usted tiene que vivir en santidad. Usted tiene que andar una vida recta ante el Señor. Usted tiene que andar bien. Usted no puede, que sabe Dios, maltrató a su esposa, hizo un problema por ahí y venir y que hablar de Cristo. Bueno. No, y que es lamentable. Mira, yo he visto casos donde hay esposos que predican y supuestamente No, y tú oyes Dios después lo los usa. comentarios. No, Sí. que cuando llegan a la casa, la misma esposa le dice, tú predicas ahí arriba, pero Hay aquí problema. tú eres otra cosa. Hay problema. ¿Entiendes? Entonces ese es lo lamentable que se está viviendo en el modernismo, que se está viviendo más de apariencia que pureza, ¿entiendes? Lo que pasa ahora es que se enseña un evangelio de lo que tú ves. ¿Qué es el evangelio? El evangelio que tú ores, que tú cantes, que tú voces, que tú prediques, que tú qué sé yo qué. Se nos olvida que el evangelio es práctico. El evangelio es totalmente práctico. El evangelio es una conducta, es un estilo de vida. El evangelio, o sea, yo veo a Kirby que tiene 30 años en el evangelio, yo voy a copiar lo que Kirby hace, pero se me olvida de una trayectoria que Kirby creó. Exacto. Yo voy a agarrar el bajo como Kirby lo agarra, porque Kirby lo hace bien y le funciona. Pero a mí se me olvida que ya Kirby formó una trayectoria de tantos años que aunque parezca supuestamente de que es fácil, no es fácil. Es algo que le costó a él sacrificio. Ay, mira el carácter de Kirby, qué fácil. No, él sacrificó su carácter. Él se dejó moldear, porque todo el mundo aquí llegó rebelde. Todo el mundo aquí todavía tenemos problemas. Claro, exacto. Todo el mundo, a diario, dice Tiene la una Biblia, batalla, que sí. tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, mientras nos estamos sacrificando, nos estamos formando, pero hoy llega una gente y ya mañana es evangelista, ya mañana es tal cosa. Entonces, por eso es que estamos viendo la distorsión. Sí, una Todo lo- distorsión. distorsionando el evangelio. Y que le está haciendo mucho hay daño algo al que ha hecho evangelio. mucho daño. Hay algo también entre lo que es la iglesia antigua y la iglesia moderna, hay algo. Y es que a pesar de que hemos llegado tan lejos a través de las cosas modernas que utilizamos Los medios. para nosotros estudiar la palabra, porque ya la tenemos a tener teléfono y en muchísimas cosas, ya tú le dices a Alexa, ponme Alexa tal capítulo de tal libro, tú escuchas tal libro por internet y esa cosa, hemos llegado así. Pero a pesar de todo eso, hay algo que esa parte me gusta. ¿Qué me gusta? Que se ha analizado la palabra, que se ha desglosado realmente y no ha mantenido a las personas en un lado oscuro como la iglesia antigua de sentirse mal, de sentirse con miedo, de sentirse con temor, porque consideraba que todo era un pecado. ¿Por qué vengo a traer esto? Porque yo vi una hermana allá en Higüey. Ella tenía el pelo largo, una señora ya como de unos 72 años más o menos. Ella tenía el pelo bastante largo y ella se teñía el pelo. Entonces ella dejó de teñirse el pelo porque dijo que ya no quería hacer más eso. Y al tener el pelo tan largo, el tinte negro le quedó todo en la punta del pelo. Entonces ella dijo, yo no quiero tener el pelo así de dos colores. Yo lo que voy es que me voy a cortar todo lo que es negro y ya que mi pelo crezca así blanco. ¿Qué hizo su pastor? Le dijo, tiene 2 años de disciplina por haberte cortado el pelo. Entonces yo creo que eso no era justo. ¿Por qué? Porque ella lo que estaba tratando de mejorar no solo su apariencia, ella quería mejorar en su interior, quería mejorar su vida espiritual, quería verse mejor delante de Dios. Entonces, este hombre le dice, te voy a disciplinar por eso. Eso no es un pecado. Pero en los últimos tiempos, a través del estudio de la palabra, nos hemos dado cuenta que vivíamos muchas cosas oscuras,
que no fueron aclaradas y que nos tenían a nosotros sometidos con miedo delante de Dios. Y entonces, ahora, en los tiempos modernos, se ha aclarado mucho de la diferencia entre lo que es pecado y entre lo que no es pecado. Porque hasta yo ponerme este poloche que me queda pegado para mucha gente no podía ir a la iglesia con eso porque me quedaba demasiado pegadito. Eso era un pecado. Pero ya vemos a través del estudio y que se ha aclarado toda esa cosa, vemos que realmente no era pecado y no tenía metido y sometido a eso. Mira, yo creo en la relación con Dios. Dios a cada Amén. uno de nosotros individualmente, porque cuando tú tienes una relación con mi relación con Kirsi, con Dosomi y con Kirby, ustedes son familia, pero no es la misma. No hablamos de la misma forma, no hablamos de los mismos temas. Y somos la misma persona. Ustedes están los tres comunicándose conmigo. Y no es que yo cambio con los tres, sino que la relación es distinta. ¿A qué te voy con esto? Cuando tenemos una relación con Dios, Dios dice que Él quiere de nosotros. Dios nos llama a cada uno, tal y como estamos, tal y como somos. Él nos va moldeando en el camino, Él nos va diciendo qué debemos y qué no debemos dejar. Hay personas, cuando algo se nos convierte en idolatría, cuando algo le quita el lugar a Dios, puede ser un celular que no es pecado, viene siendo pecado. Porque no agrada al Señor. Sí. Cuando nosotros venimos, ponemos el lugar de Dios, como le quitamos el lugar a Dios de algo. O al mismo tiempo, de X y razón. Cuando a mí alguien me dice esto es pecado, esto no es pecado, y hay cosas que quizás yo no estoy de acuerdo. Yo digo, bueno, cada quien con su tema, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tu relación con Dios. Dios trató contigo a través de la palabra. ¿Cómo yo sé que Dios trató contigo? Porque al tiempo tú permaneces. Amén. Pero también, Tiene permanencia. Hay cosas que hay gente que, ejemplo, los rabacucos salieron ahora, ¿verdad? Ujú. Vamos a darle 5 años. ¿Dónde van a estar esa gente? No lo estoy malinterpretando ni diciendo que la cosa está mal, pero vamos a ver la permanencia. Si realmente, ¿qué dijo en la palabra de Dios? Cuando estaban esta gente predicando, que querían pararlo, le dijo uno de ellos, mira, si quiere déjalo, tranquilo. Si es de Dios van a permanecer y si no, vamos a ver hasta dónde van a llegar. Entonces, cuando tenemos una relación verdaderamente con Dios, Dios trata con nosotros, Dios habla con nosotros, pero Dios, aún corrigiéndonos, no nos destruyes. El Señor lo hace con misericordia. El Señor viene a nosotros para reconstruir. Él ve realmente qué necesitamos y qué no. No podemos irnos a un extremo de llevar la cosa para destruir a Kirsi, que la voy a sentar 10 años en disciplina, porque sí. Ahí son cosas. Otra cosa que tiene la iglesia moderna, que eso, si no me gusta a mí, eso no lo comparto para nada, es la prédica de la prosperidad. Pero cuando muchos tratan este tema de prosperidad, no se están refiriendo a prosperidad espiritual, porque si fuera a prosperidad espiritual, andaríamos todo el mundo por las reglas por donde debemos de andar. Es que se trata de material, de cosas materiales, y se están enfocando demasiado en las cosas materiales. Y eso es pasajero, y como cristianos eso lo sabemos, eso es pasajero. Enfóquese en lo espiritual, que es lo que le va a garantizar a usted su vida eterna. Eso de material, eso es en segundo plano que queda. A Dios hay que ponerlo en primer lugar porque debe Dios estar en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar apasionados de Dios, ¿entiendes? Porque que eso pasa a segundo plano. Y cuando alguien viene a mí a ministrar, me dice que no, olvídese de eso, que no me den nada, que a mí eso no me importa. ¿Te ha llegado algo de lo que te... Hoy mismo alguien se sorprendió y me abrió los ojos así porque yo le dije algo. Yo le dije, mira, te voy a decir una cosa, yo le pido poco a Dios. Y me dice, ¿qué? Le digo, sí, yo le pido muy poco a Dios. Es que para yo pedirle tanto a Él, mejor yo le agradezco. Yo tengo que vivir una vida en agradecimiento a Él. No pedir tanto, sino agradecerle. Y me dice, pero que yo no entiendo. Le digo, claro, porque me enseñó a cambiar el odio por el amor. Me enseñó a cambiar la esclavitud por la libertad. Me enseñó a cambiar la guerra por la paz. Me enseñó tantas cosas en mi vida que tengo que darle gracias. Entonces, ¿para qué voy a pedir tanto si lo que tengo que agradecer por lo que me ha dado? Entonces nosotros como cristianos pedimos más
que lo que agradecemos a Dios. Amén, así es. Y para concluir, esta noche se habló mucho del tema y esperamos que sea de bendición para cada uno y exhortarles de que busquen a Dios con una relación genuina, no se lleve de la religiosidad, no se lleve de las cosas que dicen que le afectan, sino que tú mismo ahí en tu casa te arrodilles, pídele a Dios que te transforme, pídele a Dios que seas una nueva persona, pídele a Dios que te restaure y cambie tu manera de vivir por una nueva vida. Y queremos exhortarte en esta noche de que compartas este contenido con alguien, le dé like a este video y vamos a estar trayendo muchos temas con relación a muchas cosas que no se dicen, muchas cosas que vivimos nosotros cotidianamente y no se dicen, pero aquí en Esto No Es Un Show vamos a traer unos temas que van a seguir edificando tu vida y la de muchos. Te pedimos que nos sigas en todas las redes sociales y se despide el elenco. Esto No Es Un Show. Hasta la próxima.